Lección 9 para el lunes 21 de agosto. Andar como hijos de la luz. Pablo escribe en versículo 6 del capítulo 5: Nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los desobedientes. Pablo ya identificó a quienes practican varios pecados sin vergüenza ni arrepentimiento: el fornicario, el impuro y el avaro. Versículo 5. Hizo una evaluación contundente que dice: los que están en Cristo y están destinados a ser partícipes de su futuro reino no deben actuar como los que no están en Cristo. Versículo 5. Ahora se preocupa por el efecto de las palabras vanas, es decir, los creyentes pueden ser engañados por un lenguaje explícito al pensar que el pecado sexual no es un tabú, o incluso pueden sentirse atraídos hacia esos pecados. Pablo advierte que, al estar tan engañados, arriesgan el juicio de Dios en el tiempo del fin, ya que viene la ira de Dios sobre los desobedientes. O sea, habían maestros, quizás pastores, eruditos bíblicos, que enseñaban que estaba bien que ellos practicaran la sexualidad inmoral, que practicaran hasta cierto sentido el pecado en general en sus vidas. Pero Pablo aquí nos enseña que el cristiano, el profeso creyente, no debe de aceptar palabras vanas o enseñanzas falsas de aquellos que enseñan aún hoy día que está bien, que seguiremos siendo incapaces de vencer el pecado en nuestra vida cristiana. O sea, porque somos y venimos débiles con una naturaleza ya caída, significa que no podemos vivir sobre el empuje y las inclinaciones y tentación de la carne. Pero el Evangelio nos enseña contrario. Y aquí Pablo enseña que no tenemos que vivir en esa manera, sino no imitar a los gentiles, sino ser hijos de la luz. La expresión, la ira de Dios, es desafiante, porque la ira vendrá sobre los desobedientes que piensan que deben de seguir pecando sin ningún esfuerzo para vencer y obtener la victoria hasta que venga Jesús. El hecho de que sea la ira o el enojo de Dios sugiere un contraste con la especie humana habitualmente malhumorada. Es la respuesta justa de un Dios justo y abnegado contra el empeño obstinado en hacer el mal, no una reacción volcánica y enloquecida ante alguna infracción menor. Además, las alusiones a la ira divina ocurren con mayor frecuencia en el contexto de advertencias bíblicas e inspiradas acerca de los juicios venideros de Dios. Dios advierte de sus propios juicios venideros, un acto de gracia, ya que los seres humanos son por naturaleza hijos de ira, sujetos a esos juicios. ¿Por qué Pablo exhorta a los creyentes a no convertirse en cómplices, compañeros o partícipes con los pecadores? Efesios 5, 7 al 10 dice: no seáis que partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora
sois luz en el Señor, andad pues como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Pablo exhorta, en el versículo 8, anden como hijos de luz, y continúa con un mandato adicional. Versículo 10, busquen lo que agrada al Señor. El pagano busca placer mediante la fornicación y toda impureza o codicia. Versículo 3. El objetivo del creyente es dramáticamente diferente, no la complacencia propia, sino agradar a Dios. El creyente busca reflejar la abnegación de Cristo. Anden en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Cuáles son algunas de las palabras vanas de las que debemos cuidarnos en nuestros días? Del libro Hijos e Hijas de Dios, página 202, dice: andar en la luz significa ser decidido, pensar y ejercer fuerza de voluntad en un ferviente intento de representar a Cristo en la dulzura de su carácter. Y aquí es donde viene la parte del ser humano. Tenemos que decidir andar en la luz. ¿Cómo? Ser decididos en el pensamiento, en la voluntad humana y en ejercer fuerza de voluntad en un ferviente intento ¿de qué? De representar a Cristo en la dulzura de su carácter. ¿Qué significa? Que enfrentaremos con valentía, impulsado por la gracia de Dios, a batallar contra el pecado interno de la vida y el externo que viene por la tentación. Significa apartar toda lobreguez. No debéis descansar satisfechos diciendo solamente: soy un hijo de Dios, no me tengo que preocupar por nada. La pregunta es: ¿estás poniendo de tu parte? ¿Estás contemplando a Jesús y al contemplarlo, o estáis transformando a su semejanza? Caminar en la luz significa avanzar en el desarrollo de los dones espirituales. Y de eso se trata. No decir simplemente que soy hijo de Dios y ahí se acaba todo, sino que ahí comienza la batalla diaria contra el mal en la vida. Y al contemplar el carácter de Jesús, veremos cómo Él venció y llegó a ser como fue en la batalla contra el mal. Podemos entonces imitarlo con la gracia divina y seguir su ejemplo que nos planteó para que nosotros también seamos victoriosos. Y así entonces Él nos puede transformar a su imagen. Cuando la luz del cielo resplandece sobre el instrumento humano, su rostro expresará la alegría del Señor que mora en su alma. Es la ausencia de Cristo en el alma la que hace que la gente se entristezca y albergue dudas en su mente. Cuando estamos siendo derrotados por el pecado, entonces seremos y desplegamos una actitud penosa y negativa. Es la carencia de Cristo lo que entristece el rostro y hace de la vida un peregrinaje de suspiros. La alegría es la clave de la palabra de Dios para todos los que la reciben.
¿Por qué? Porque tienen la luz de la vida, la luz de la alegría y regocijo, y este último se manifiesta en la vida y el carácter. Del libro La maravillosa gracia de Dios, página 174, dice: andar en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Efesios 5:2. Esta es la oblación de una vida ofrendada en nuestro favor, para que seamos todo lo que Él desea que lleguemos a ser, representantes de Él, revelando la fragancia de su carácter. Y esa fragancia solamente viene como resultado de decirle no al yo y decirle sí a la voluntad de Dios y esforzarnos al recibir su poder divino. Al revelar la fragancia de su carácter, sus propios pensamientos puros, sus atributos divinos tal como se manifiestan en su vida humana santificada, a fin de que otros puedan observarlo en su forma humana y ojalá sean inducidos a desear ser semejantes a Cristo. Que Dios los bendiga al hacer la decisión personal de vivir como hijos de la luz, que significa ser decididos en nuestra voluntad y esfuerzo humana en pensar y ejercer fuerza de voluntad en un ferviente intento de representar a Cristo en la dulzura de su carácter. Significa que la vida cristiana no será caracterizada por la lobreguez, sino que no estaremos satisfechos diciendo solamente soy hijo de Dios, sino que avanzaremos de gloria en gloria y de luz en luz y de victoria en victoria en el desarrollo de la vida y el carácter a la semejanza de Cristo. Al ejercer el esfuerzo humano en esa dirección, el poder divino se unirá con tal esfuerzo humano y hará una transformación de carácter idónea para la vida eterna. Que Dios les bendiga.